Muy buenas tardes. Reciban nuestros saludos fraternos de aquí de la Iglesia Cristiana, Casa de Oración, aquí en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, Perú. Gracias a Dios, porque Dios ha permitido que también esta tarde estemos unidos con ustedes, con los que siempre nos unimos por medio de esta tecnología, el Facebook, y aquí también nuestras hermanas con todo esas ganas de alabar a Dios en la iglesia, siempre me acompañan para poder realizar este culto también este jueves en la tarde. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a orar para poder iniciar este culto de este jueves en la tarde. Misericordioso Dios, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque tú has permitido, Señor, que podamos también unirnos en esta tarde desde aquí, Señor, como cuantos de tus hijos y tus hijas nos unimos que están también en el exterior. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tus hijas también valerosas, quienes vienen, Señor, a pesar de todo ello, para estar juntos, Señor, aquí en tu casa de oración, para alabarte y glorificarte tu santo nombre. Padre, gracias. Ayúdanos, Señor. Estamos en tus manos, Padre. Nos encomendamos, Señor, en tus manos. Te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos, donde ustedes se encuentren. Gracias a Dios. Esta tarde, después de entonar himnos, alabanzas a nuestro Dios, seguiremos meditando en su palabra. El día martes habíamos iniciado en el Salmos 6, Salmos, el libro de Salmos. Ustedes saben que la palabra Salmos quiere decir canciones o himnos, como decimos nosotros ahora, ¿no? Entonces son canciones que se eleva al Señor. Y en este Salmo 6, David nos comenta cuál es su experiencia para pedir misericordia de Dios. El mundo entero, gracias a Dios, hay países que ya no, gracias a Dios, pero todavía hay países que siguen sufriendo las consecuencias de este COVID-19, de este coronavirus. Entonces tenemos que acercarnos a Dios pidiendo su misericordia. Bueno, vamos a iniciar entonces cantando himnos. Nuestra hermana Estela está con nosotros para ayudarnos con himnos en español. Padre, hermana. Amén, hermanos, muy buenas tardes. En el nombre del Señor les saludo. Cantamos con 88. Es Cristo quien por mí murió. Amén. Es Cristo quien por mí murió, mis culpas por borrar. Cuán grandes penas Él sufrió, muriendo en mi lugar. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Hoy yo jamás podré pagar la deuda de su amor. Acudo a ti, mi Salvador, recibe mi Señor. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Jesús su sangre derramó, el Rey por mí murió, por cuanto mi iniquidad limpió.
a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Vivir con Cristo es gozo y paz, con Él habitaré, pues suyo ya jamás, a nadie temeré. Oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, oh, cuánto amo a Cristo, porque antes Él me amó. Amén. También con 99, bienaventurados. Bienaventurados son los de limpio corazón, que me busca el tesoro terrenal, de tranquilidad y paz goza cada día más. En sus almas tiene gozo perenne. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dalo, y por siempre cantaremos de su amor. De dicha y su favor me concede mi Señor, por la sangre que vertió por mí en la cruz. Soy guardado siempre fiel por la fe que tengo en Él, y me regocijo andando clara luz. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Al Señor obedecer es espíritu tener, trae el gozo celestial mi alma acá, y por indecible amor hacia el pobre pecador, cantaré sus alabanzas más allá. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Oh, cuán indecible amor hacia el pobre pecador. En el mundo que su gracia y verdad, con mi amado Salvador, poseído de su amor, estaré contento por la eternidad. Oh, cantemos aleluya, sí, de todo corazón, por amor al Salvador, a su nombre dadlo, y por siempre cantaremos de su amor. Amén, hermanos, con esto nuestra hermana Biblia. Amén, hermanos, hermanas, muy buenas tardes, en el nombre del Señor Jesús. Amén, hermanos, vamos a alabar a nuestro Padre Celestial con número 70 con quechua.
Suma kancha Jesus nipa. Waño san cruz piyuyas paimi. Makilyam parura las rantapas. O patahina hawaliani. Jesús lay hawahai chay kuyawa. Paito corona kanay manta. Cruz lay kiwang yuyari kachiway. Aswang rakucha bing sinayto. Hawari kuy khas kulyanta. Chakinta making kunatawa. Klang saklabo para kiris hantam. Yawar liam pulpuri kamuchkam. Hawari kuya nilanta. Kirintam pawai kamulyachkam. May piñata wagna kuya kuitam. Nyohalyay kay pitarillay mam. Liumondon tingkah pas kapuang mam. Jesus nilay mangkoy kunay pa. Chay pas mana sirbi kupachkang mang. Chay ray ko mahuni almalayta. Amén, hermanos. Chay na yata alapasunchi hasta amén. Vamos a alabar con número 125. Orho kunamangni nyawilay taho harisa. Chay yaman tahiyo balyay. Hamulya sangray ko. Chay yaman tahiyo balyay. Hamulya sangray ko. Jika Dios nilay mi anak baca kunarura. Pai mi wahay chalyawang ham. Mit kanalay mantang. Pai mi wahay chalyawang ham. Mit kanalay mantang. Soma Dios nilay ham. Mana punim punyo lyanchong. Mana tahmi chihni kunchong. Cuida yawan punim. Mana tahmi chihni kunchong. Cuida yawan punim. Dios llamllanto y kuang. Inti mana rupa wanchong. Kilya mana ciri wanchong. Pailyam pakai kuang. Kilya mana ciri wanchong. Pailyam pakai kuang. Mana aling mantam. Almalay tawakay chay kong. Chiriap di pascal panchay kong. Dios yam cuida kuang. Chiriap di pascal panchay kong. Dios yam cuida kuang. May tariyap di pas. Kay mangkuti mulyati pas. Winyay pagminyo halaywa.
ñojallaywan paitam kuyallani. Amén, hermanos. Con eso nomás, hermano. Gracias. Hermano Julio va a continuar. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermanas. Tomen asiento, por favor, donde usted está. Entonces, ahora vamos a acercarnos a Dios para meditar su palabra. Ya que hemos estado meditando desde el martes en la tarde sobre la misericordia de Dios, quiero también decirles a ustedes, hasta donde yo lo entiendo, y veo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, con dos brazos fuertes y poderosos, que uno de sus brazos es el brazo de la misericordia y el otro brazo es el brazo de la justicia. Sí, entonces yo siempre viendo de esa forma a nuestro Dios, una vez más, su brazo de misericordia y su brazo de justicia, y estos dos brazos están siempre presentes, gracias a Dios, porque Él es omnipresente. Sí, uno de sus atributos de Dios es de ser omnipresente. Él está presente aquí con nosotros, aquí en la ciudad de Huamanga, en Ayacucho, Perú, pero de igual manera está presente con ustedes donde ustedes están. Y Él está presente, entonces también, como se dice, en el tiempo y en el espacio. Cuando hablamos de tiempo, de horas, aquí nosotros ya pasamos las 4 de la tarde, yéndonos a las 5 de la tarde. En otros países son unas horas adelantadas, otras horas atrasadas. Por ejemplo, de aquí, de Perú, para Medio Oriente, para Israel son 7 horas adelantadas y así sucesivamente, ¿no? Entonces, por eso, la omnipresencia de Dios está en el tiempo y en el espacio. Pues para Él no es que, bueno, yo estaré a las 4 de la tarde allá en Perú y luego cuando sea las 4 de la tarde estaré con ustedes aquí en Medio Oriente. Gracias a Dios, eso no hay, ¿no? Porque Él es omnipresente. Él está presente y su presencia, es decir, con su presencia, Él siempre está con su brazo de misericordia, pero también con su brazo de justicia. La mayoría de nosotros, aún más yo pienso, los cristianos que creemos en nuestro Señor Jesús, siempre estamos pensando solo en su misericordia y reclamándole a veces y diciéndole, Señor, yo soy tu hijo. Pero a veces no estamos pensando en su justicia. Y todo lo que hace Dios es por su justicia. Y todo lo que Dios hace por su justicia es para nuestro bien. A veces eso no pensamos. Y siempre estamos queriendo solo que sea su brazo de misericordia. Y por lo cual a veces no obedecemos. Y cuando no obedecemos, por su amor y por su justicia, la disciplina de Dios está sobre nosotros. En algunos casos no es porque hemos desobedecido. Como dice el apóstol Santiago, pues Dios nos prueba. ¿Para qué? Para que podamos fortalecer aún más nuestra fe, nuestra confianza, nuestra obediencia a Dios. No porque estamos en pecado, sino es más para fortalecernos. Entonces Dios nos prueba, Dios nos toma un examen, diría yo. Y por supuesto, cuando Dios nos toma un examen, también como que duele, como que, ay, ¿ahora qué hago? Y necesitamos su misericordia, que Dios nos ayude a rendir un examen, pero bueno. Pero cada uno de nosotros sabemos en nuestra conciencia, y la palabra conciencia tiene dos palabras juntas, ¿no? Con, es decir, adentro de nosotros, y ciencia, el conocimiento. Entonces, cada uno de nosotros
por medio de la conciencia que Dios nos ha puesto, nos conocemos, nos conocemos en qué situación estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo. Y entonces es muy fácil para decir, gracias Señor, por esta situación recibo tu disciplina. Entonces decíamos de que Dios nos puede probar, por supuesto. Cuando Dios nos prueba, es decir, nos toma un examen, es para fortalecer aún más nuestra fe. No estamos en pecado, cada uno sabemos cómo estamos viviendo, pero gracias a Dios, cuando nosotros salimos del camino verdadero, ¿no es cierto?, y empezamos a vivir en pecado, como la gente suele decir, a veces erramos, dice. El común de la gente dice, el errar es humano. Pero no hay en la palabra de Dios que el errar esté entre el pecado y la santidad. No hay un intermedio. Delante de Dios, ¿somos santos o somos pecadores? Es decir, ¿estamos viviendo en santidad o estamos viviendo en pecado? Como que para el común de la gente errar, cometer un error es un intermedio. Como que está bien o está mal también. Pero para Dios eso no existe. Para Dios no hay un intermedio. Para Dios es usted vive en santidad o vive en pecado. Bueno, digo usted, igual yo también, ¿no es cierto? Entonces, uno se conoce, uno sabe. Y gracias a Dios por su amor, por su justicia, Dios no quiere que vayamos al infierno. Entonces Dios nos disciplina. Y por supuesto, toda disciplina, como dice la carta a los Hebreos, toda disciplina pues duele en el momento, duele. Y ese dolor a veces es un poco difícil de soportarlos, de sobrellevarlos. Y mucha gente, lo dice bien claro allí la carta a los Hebreos, mucha gente entonces no quiere estar en esa disciplina. Desprecia la disciplina. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor. Entonces, ¿cómo es eso de menospreciar la disciplina del Señor? Es que, por ejemplo, si Dios lo permite y Dios nos disciplina con alguna enfermedad, pues reconociéndonos, tenemos que acercarnos a Dios y esperar en el Señor. Generalmente no lo hacemos eso, sino que de inmediato buscamos las causas. ¿Por qué o quién tiene la culpa para que yo esté ahora enfermo? Y después buscamos quién puede ayudarme a aliviar este dolor. Será un médico, por supuesto, o alguien que más o menos entiende sobre estos males. Y entonces nos vamos a un médico y el médico rápidamente nos va pues recetar algunos medicamentos y sabiendo que todos los medicamentos es a base de drogas, ¿no es cierto? Entonces usted toma una pastilla, una cápsula, un jarabe o recibe un inyectable que generalmente tiene droga, entonces esa droga hace que como que calma el dolor, ¿no? Pero es solo hasta que pase el efecto de la droga, porque después cuando pasa el efecto de la droga, de nuevo viene el dolor. Es por eso que cuando nos hacen una terapia con medicamentos, entonces nos dice, usted va a tomar esta pastilla cada tantas horas, hasta que le pase la enfermedad, o sea, hasta que se reponga y hasta que, bueno, gracias a Dios, pase la enfermedad, por supuesto, ¿no? Entonces, sea en el asunto de la prueba, en el asunto del examen o en el asunto de que Dios nos disciplina, siempre hay un dolor. Y por supuesto que ese dolor es un poco difícil, diría yo, de sobrellevarlo y aguantar tranquilo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Gracias a Dios, ahí está el brazo. Bueno, ambos brazos es fuerte de nuestro Dios, ya es el mismo, pero digo yo, ahí está el brazo de la misericordia, a donde tenemos que acudir y pedirle misericordia. Una vez más vamos a entender
estos términos. ¿Qué es misericordia? Dice, la misericordia se refiere al perdón concedido por Dios debido al arrepentimiento sincero. Sabemos que el mundo entero somos pecadores. Por naturaleza somos pecadores, pero gracias a Dios por su misericordia. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios arrepentido de nuestros pecados, como nos dice nuestro Señor Jesús, también los apóstoles, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados. ¿Qué es el arrepentimiento? Usted sabe, es regresar a Dios, porque a causa de nuestro pecado nos hemos alejado de Dios. Entonces ahora es regresar a Dios, pero ahora tenemos que regresar dejando los malos hábitos, dejando todo lo malo que había estado ya en nuestra forma y manera de vivir. Entonces el arrepentimiento es regresar a Dios y dejar de pecar. Arrepentidos, regresamos a Dios, confesamos nuestros pecados, nos comprometemos sinceramente de no volver a pecar y convertirnos. Entonces nos convertimos a ser hechos hijos de Dios. Nos dice en Juan 1:12, se recuerdan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder de ser hechos hijos de Dios, a los que creen. Y a veces también no lo hemos entendido muy bien, esta palabra creer, que el mundo entero cree, es decir, sabe que hay un Dios, cree que hay un Dios, pero desde una perspectiva de conocimiento, pero no de una perspectiva de que tenemos que aceptarle su soberanía de Él. Entonces, cuando dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, es decir, a los que aceptamos a Dios, aceptamos su soberanía de Él, obedecemos sus mandamientos de Él, entonces nos dio ese poder de ser hechos hijos de Dios, gracias a Dios. Bueno, entonces eso es la misericordia y la justicia, el otro brazo, ¿no es cierto? Es importante como cristianos saber que existe una justicia absoluta de Dios, no es relativo. La justicia del hombre, la justicia legal que tenemos en nuestros países es relativo. ¿Por qué relativo? Porque está bien, allí está la ley, pero también esa ley tiene un sinnúmero de reglamentos. Pero también hay otras leyes con su sinnúmero de reglamentos que contradice a esta otra ley. Es por eso existen los abogados, los que conocen estas leyes y sus reglamentos. Por lo cual, cuando un transgresor de la ley, ya un delincuente, como se dice, se va donde un abogado, ¿no es cierto? Rápidamente, ahí está el abogado, y entonces el abogado dice, mi patrocinador, ya yo estoy defendiendo, dice. Entonces el abogado rápidamente sacan leyes, sacan los artículos, sacan todo lo que hay dentro de ello para presentar escritos, y entonces ahora va a pelear con el otro abogado y presentar esos documentos ante el juez, que se supone que el juez debería de hacer prevalecer la ley tal como está. Por eso digo que la justicia en nuestros países es relativo, mientras que la justicia de Dios es absoluto, absoluto. No hay quien le diga, pero Señor, no. La justicia de Dios es absoluto, salvo que, ahí está, la misericordia de Dios. Pero esto depende de cada uno de nosotros, depende del que haya delinquido, depende del pecador, que nos tenemos que arrepentirnos, convertirnos, ser hechos hijos de Dios para recibir, alcanzar, la misericordia de Dios y ser perdonado de nuestros pecados.
Una vez siendo perdonado de nuestros pecados, gracias a Dios, alcanzamos la salvación. Pero también a veces uno piensa, si Dios ya me perdonó estando aquí en vida, entonces todo el problema que cometí antes y ahora yo sigo todavía viviendo, entonces queda en nada. No es así, porque lo que se siembra se cosecha. Pero gracias a Dios ya tenemos nuestra salvación asegurada. Entonces dice que la justicia, y es muy importante que como cristianos debemos saber que existe una justicia absoluta de Dios. Bueno, después vamos a estudiar sobre ello, pues ahora una vez más vamos a repasar el Salmo 6. Cuando David se acerca a Dios buscando la misericordia de Dios. Los títulos que les han puesto al Salmo 6 es justamente oración pidiendo misericordia. Pero, como dice el concepto esto de misericordia, y aquí se cumple. En el Salmo 6, David ha tenido que cumplir todo eso. No es que no. Vamos a leer. El versículo 1 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Escúchenme. En este salmo, el rey David reconoce que se ha equivocado, decimos, un poco fácil, ya que ha errado, pero bíblicamente, teológicamente, como se dice, David reconoce su pecado. Él ha pecado. Entonces, David reconoce que él ha pecado, que cometió pecado y expresa su dolor por ello, por su pecado, ¿ya? Pero David muestra un nuevo corazón permaneciendo cerca de Dios. Lo vemos en el versículo 2 también esto, ¿no? Pero antes, ¿quién no quisiera alcanzar la misericordia de Dios? En estos tiempos, la mayoría de los que han estado enfermos, pero seguramente todos en este caso, han dado un grito al cielo y han dicho, Dios mío, ten misericordia de mí. Pero no sé si reconocieron su pecado, pero gracias a Dios. Dios es misericordioso. Dios todavía les ha dado años más de vida, muchos de ellos hasta de lo que han estado inconscientes, nuevamente regresaron a la vida, ¿no es cierto? Y ahora están sanos. Ahí están, gracias a Dios, caminando, trabajando, haciendo su vida. No sabemos si ellos ya son convertidos o no, pero la misericordia de Dios. Pero de igual manera también tenemos que entender cuando ya estamos hablando de la muerte. Nadie muere porque uno quiere morir, por más que uno quiere ser suicida, ¿no? Sino que es el tiempo en que Dios ha determinado que esta persona ya tiene que fallecer. Puede ser con este COVID-19, puede ser con otra enfermedad, o puede ser por medio de un accidente, o simplemente uno está sano, pero ya llegó el momento de la muerte y uno fallece. De repente usted también ha escuchado alguna vez algún comentario y dice la gente, sí, pero si ayer me encontré y él está sano, caminando, ¿cómo es posible que amaneció muerto? Ni siquiera le hemos visto enfermo, pero así es, el tiempo se acabó. ¿Te recuerdas el libro de Eclesiastés, capítulo 3, donde nos dice, hay tiempo para nacer y hay un tiempo para morir? Y ustedes saben que el tiempo es una cuestión que está demarcada. Bueno, entonces el versículo 2, mira, en el versículo 1 David reconoce su pecado, reconoce en qué ha pecado y él se da cuenta que esta enfermedad y este dolor que ha venido a él es por su pecado, no es por otra cosa. Una vez más, cada uno de nosotros tenemos conciencia que Dios nos ha puesto. Lo dice en el libro de Romanos.
Dice, los que pecaron conforme a la ley serán juzgados conforme a la ley. Y los que pecaron no teniendo la ley, pero sí serán juzgados conforme a su conciencia. Entonces David revisa su conciencia, examina su vida y él se da cuenta de que él está enfermo por haber cometido un pecado y que gracias a Dios, lo expresa también, gracias a Dios que Dios lo está disciplinando. Mira, y no lo está disciplinando con una enfermedad de muerte, sino que es una enfermedad de disciplina, por supuesto, ¿ya? Pero el dolor es fuerte, el dolor es insoportable. No es que David no tenía médicos, él era rey. Y en aquel tiempo también habían médicos, ya, y sabían de medicina. Quizás sabrían mejor que ahora, digo yo. ¿Por qué? Porque no eran trampas, poniendo, qué sé yo, algunas drogas, ¿no? Sino que eran más naturales. Versículo 2 dice, una vez reconocido David todo su pecado, entonces ahora se acerca a Dios y pide misericordia. Dice el versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. ¿No es cierto? Una enfermedad muy grave, un dolor muy fuerte que tiene ahí sacudido hasta sus huesos. No sabemos qué enfermedad era. Algunos de nuestros hermanos, gracias a Dios, que han podido sanarse de esta enfermedad del COVID-19, comentan que es terrible esta enfermedad. ¿Quién sabe? Similar a ello le haya dado a David, ¿no? Por eso él no solo tiene dolor y fiebre, sino que todo el cuerpo le duele, hasta sus huesos le duele. No aguanta el dolor. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Es un dolor fuerte que no puede aguantar. Seguramente que ha tomado medicamentos, seguramente estaba al lado de él un médico y dándole las medicinas que ellos lo preparaban para tal dolor o para tal enfermedad, pero nada de eso le pasa, nada de eso le pasa. Y gracias a Dios, ¿y sabes por qué? Porque cuando es la disciplina de Dios, y la disciplina de Dios es porque Él nos ama, gracias a Dios, es hasta cuando tenemos que reconocer nuestro pecado y regresar a nuestro Señor. En el versículo 3 dice, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Por supuesto que cuando uno está enfermo, ¿no es cierto? Nadie se está feliz, gozoso, sino también estamos preocupados. Y eso mismo siente David. Mi alma también está muy turbada. David clama a Dios porque está enfermo y perturbado. Mira, como que David tenía dolor y fiebre. Y quizás también tienen ustedes alguna de esas experiencias que cuando uno tiene fiebre, pues uno está delirando. Ya uno ve visiones, uno está soñando cosas raras a causa de la fiebre alta que uno tiene. Y esto pues sí o sí es el alma, ¿no? Entonces, David, estando en este estado, clama a Dios porque está enfermo y perturbado, ¿ya? De igual manera, nosotros debemos de dirigirnos a Dios, por supuesto. Lo primero es dirigirnos a Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer, dirigirnos a Dios, acercarnos a Él. Y que Dios mismo nos dirija, que nos dé eso. Bueno, como le dio al rey Ezequías, se recuerda. Ezequías ya estaba enfermo y ya iba a morir. Sí, iba a morir. Y Dios le manda al profeta Isaías. Porque Ezequías, tampoco nadie se estamos pensando de que esta noche voy a morir. Todos siempre estamos pensando, voy a sanar,
tome usted este medicamento y vas a mejorar, y tome esto, o anda a tal hospital o tal médico, vas a sanar. Siempre estamos pensando en sanar. Seguramente que Ezequías también, él decía, yo no voy a morir, yo voy a sanarme. Pero el tiempo se le acababa esa noche. Y Dios, en su infinita misericordia y amor, en este caso, mira, le manda a Isaías. Le dice, mira, no quiero que deje en problemas, no quiero que deje sin haber arreglado cosas porque era rey. No, entonces Isaías va y le dice, mire, arregla tu casa porque esta noche vas a morir. Y él todavía no había pensado en morir, no había arreglado. ¿Y qué hace Ezequías? Bueno, le da esa noticia a Isaías y regresa. Y ahora Ezequías pide misericordia de Dios. Por supuesto, en su oración reconoce y también hace recordar, como que Dios se olvida. Dios no se olvida, gracias a Dios, pero está muy bien, eso es lo que también tenemos que hacer. Entonces Ezequías como que le hace recordar a Dios y le dice, Señor, pero recuérdate, yo desde mi juventud te he servido, Señor, yo he sido fiel a ti, Señor, porque él no quiere morir. Claro, ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir. Y ahí está la misericordia de Dios. Dice la palabra que Isaías todavía ni estaba en la mitad del patio de la casa real y Dios le habla a Isaías, ¿cierto? Y Isaías regresa a Ezequías y le dice, no te preocupes, Dios ha escuchado tu ruego. Es decir, la misericordia de Dios está ahora sobre ti, pues sanarás de esta tu enfermedad y también irás a la casa del Señor. Pero para que se cure esas heridas que tenía, entonces Dios le da sabiduría a Isaías y Isaías le da una receta, ¿se recuerda? Entonces le dice que se ponga una pasta de higos sobre la herida y suficiente, con eso sanó Ezequías. Entonces, hasta donde nosotros vamos a reconocer nuestro pecado, nos vamos a arrepentirnos, acercarnos a Dios, clamar a Él su misericordia, cualquier cosa es nuestra medicina. Digo, que ya pues una pasta de higos, aunque científicamente dicen, no, es un buen antiséptico, gracias a Dios, ¿no? Muy bien, seguimos. El versículo 4 dice, sigue orando, David sigue clamando a Dios y luego dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Clamando su misericordia de Dios, pero también expresando de otra forma, Señor, por favor, quiero reconciliarme contigo. Quiero amistar una vez más contigo. Señor, quiero confiar en ti una vez más. Cuando uno comete pecado, nos soltamos de la mano de Dios. Nos alejamos de la presencia de Dios. Cuando uno comete pecado, nos desamistamos. Llegamos a ser enemigo de Dios. Pero gracias a Dios por su amor, por su justicia. Entonces Dios nos da una disciplina para que por medio de esa disciplina, en este caso de David, el enfermo con este dolor reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y clama a Dios. Y sigue diciendo en el versículo 4, vuélvete, oh Jehová, Señor, quiero una vez más reconciliarme contigo, no quiero vivir sin ti, ¿ya? Y dice, sálvame por tu misericordia. ¿Sabe qué? David sabía de que si él iba a morir sin reconciliarse con Dios, iba a estar en la condenación eterna para siempre. Lo que también es para el común de la gente. Por eso tenemos que aprender bastante de David y acercarnos a Dios. No es solo por la salud de nuestro cuerpo físico, sino es por nuestra salvación. No tenemos que nosotros dejar de pecar y regresar a las manos de Dios esperando solo la salud de nuestro cuerpo físico. Esto es secundario. Lo primero es nuestra salvación.
Lo primero es que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Y cuando tenemos que salir de este cuerpo, no vayamos a la condenación eterna, sino que vayamos a la vida eterna. Entonces David reconoce eso. El Espíritu de Dios dándole sabiduría para que él de esa forma clame a Dios y también nos enseñe cómo tenemos que clamar a Dios. Entonces dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Una vez más, David no solamente está clamando la misericordia de Dios por la salud de su cuerpo físico, no solo por ello, sino también clama por la salvación de su alma, lo cual es primero. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán sobreañadidas, gracias a Dios. Lo primero es que tenemos que buscar la salvación. ¿Por qué, dejando todo, somos cristianos? ¿Por qué, dejando cualquier camino, ahora estamos en el camino del Evangelio de nuestro Señor Jesús? ¿Por qué, dejando a cualquier líder, ahora seguimos atrás de nuestro Señor Jesús? Como dice la carta a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque queremos la salvación. La salud del cuerpo podríamos, seguramente, ahora como la ciencia ya avanzó, con tal medicina o con tal y tal, con cualquier cosa, la salud del cuerpo físico es posible que podemos alcanzar, pero la salvación no. La salvación no lo vamos a alcanzar porque algún médico nos está tratando. La salvación de nuestra alma no vamos a alcanzar porque gracias por el dinero que tenemos y por el estatus social, entonces ahora nos hacemos atender en alguna clínica. No por ello vamos a alcanzar la salvación de nuestra alma. Gracias a Dios, si todavía Dios no ha determinado que fallezcas, bueno, de la clínica saldrás después de haber gastado mucho dinero. Pero si no te arrepentiste de tus pecados, no has alcanzado la salvación. Mira que para David la preocupación no es solo su cuerpo físico. Su preocupación también es la salvación para su alma. Por eso dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. No solamente está diciendo, sana mi cuerpo, sino dice también, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Bueno, David ahí está viendo, quizás, si Dios lo permite, voy a morir físicamente, pero ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy salido de mi cuerpo? Yo como alma, ¿a dónde me voy? Si Dios no me ha perdonado, si Dios no se ha reconciliado conmigo, ¿a dónde me voy? Y eso debería ser también para nosotros ese pensamiento. Gracias a Dios, que si vamos a morir, pues tenemos que morir en las manos del Señor. Cuando salgamos de este cuerpo físico, que este cuerpo se va a irse a ser polvo de la tierra de la cual fue tomado, pues nosotros tenemos que irnos a la presencia de Dios. Ruega a Dios que tenga misericordia de él y le mire con compasión, por supuesto, ya hemos dicho, tanto para su cuerpo físico, pero más que eso para su alma, que le perdone los pecados, ¿sí? Aunque nos perdone o no nos perdone, este cuerpo físico que fue hecho del polvo de la tierra, al polvo volverá a ser. Pero tú y yo, que somos esas almas vivientes, si no nos perdona nuestro pecado, ¿a dónde vamos a ir? Eso era la preocupación de David. ¿A dónde va a ir? Por eso él clama y pide que le perdone sus pecados y que Dios ahora, por su misericordia, perdonando sus pecados, le sane su cuerpo físico y que también le salve su alma de la condenación eterna.
El versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? No solo como cuerpo físico, por supuesto, el cuerpo físico está enterrado, pues este ya no piensa, no habla, nada, no siente, pero él como alma, si no es perdonado de su pecado, si no es salvado, entonces se va a la condenación eterna, al infierno, y de allí nadie le alaba a Dios. Ya no, pero tampoco Dios no necesita que le alaben ellos, ¿no? Pero David, reconociendo todo ello, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? El versículo 6 dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Vamos a entender un poquito mejor que David no solo llora por el dolor físico que tiene, sino que él llora por haber cometido pecado. ¿Ya? Y entonces él llora para que Dios le perdone. Escuche, David lloraba en la noche sobre su cama mientras meditaba en su corazón. Esto pues porque tenía un corazón arrepentido sobre el pecado. Entonces, no es que uno tiene que llorar y pedir a Dios que Dios le bendiga. A veces eso lo hacemos muchas veces, ¿no? Señor, bendíceme, Señor, sáname, Señor, no quiero estar enfermo, pero siempre viendo solo la parte material, la parte que se acaba aquí, pero no viendo el más allá, no viendo el alma que somos. Pero David aquí llora, no solo por el dolor físico, no solo por la fiebre que tiene, no solo por esos sueños aterradores, no solo por esas visiones aterradoras por su enfermedad y por su fiebre, sino que él llora que Dios le perdone su pecado. Bueno, ahí está un ejemplo de David para nosotros. Siempre cometemos pecado. Tenemos que reconocernos cuanto antes y acercarnos a Dios y pedirle a Dios con un corazón contrito y humillado. Esto hace que nuestro cuerpo físico derrame lágrimas. Cuando el alma, el corazón que decimos nosotros, realmente se humille delante de Dios, porque no quiere ir al infierno, ¿sí? No quiere ir al infierno. Entonces, una vez más, ¿no? David lloraba en la noche sobre su cama mientras meditaba en su corazón. Esto, pues, él hacía porque él ya tenía un corazón arrepentido sobre su pecado. Para poder entrar en este cambio de conciencia espiritual es importante el llanto, sí, pues, pero un llanto de verdad. Mateo capítulo 5, versículo 4, nuestro Señor Jesús nos dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Lo hemos materializado, este versículo, y hemos dicho, bueno, pues lloras porque no tienes dinero, no tienes una casa, no tienes, qué sé yo, comodidades como algunos lo tienen y ahora tienes que llorar, pero no te preocupes, Dios te va a bendecir con una casa. Por supuesto, Dios quiere que tengamos casa. Él dice bien claro, tienes casa, tienes comida y tienes vestido, ¿qué más quieres? Pero la mayoría de nosotros decimos, pero tengo solo una casita. Pero es una casita que mínimamente tiene una cocina, un comedor, tiene dormitorios, ¿no es cierto? Pero dices uno nomás. ¿Y cuánto más quieres? No, es que me gustaría tener siquiera 2 o más, ¿no? Entonces ahora hay que llorar por eso, llorar por el dinero. Pero no se refiere solo por ello. Lo primero es por nuestra salvación, por nuestra alma. Bienaventurados los que lloran. Pero lloran, ¿por qué lloran? ¿De qué lloran? ¿Qué es lo que quieren esta gente? Quieren alcanzar salvación. No es que quieren tener casas, no es que quieren tener carros, no es que quieren tener dinero. Quiere alcanzar salvación, quiere ser perdonado de sus pecados. Por eso llora. Eso es lo que hizo David. Y entonces ahí está presente.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Este llanto es de un corazón totalmente arrepentido por causa del pecado. Esto es el síntoma de un nuevo corazón, ¿cierto? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, gracias a Dios. El versículo 7 dice: mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Leamos el versículo 8 más, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Por supuesto que cuando uno está enfermo o en alguna desgracia, como decimos, siempre va a haber gente que se va a reírse. Usted habrá escuchado alguna vez este dicho que dice: del árbol caído todos hacen leña, ¿ya? Y eso es lo que estaba pasando con David. Él era un árbol caído allí, enfermo, pecador. ¿Y quién lo va a levantar ahora? Tenía médicos, ya hemos dicho, tenían ministros, por supuesto, ahí estaba toda la gente al servicio de él, pero ¿quién lo levanta? Si primero no lo levanta el alma, no se levanta el cuerpo, ¿ya? Entonces David ha visto cómo sus enemigos se burlaban de él cuando estaba enfermo. ¿Cuántos de ellos habrá dicho: quizás hoy día muere? Esta noche yo creo que muere ya. Seguramente que estaban en eso, porque David tenía muchos enemigos. Pues nosotros también. Y nuestro enemigo principal es el diablo. Nuestro enemigo no es sangre ni carne. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra espíritus, contra huestes, contra demonios. Este quiere que debemos morir, pero en pecado. Él no va a querer que vamos a morir estando en santidad. Porque si vamos a morir estando en santidad, Él pierde. Porque nosotros, salido de este cuerpo físico, nos iremos a la presencia de Dios. Entonces, este enemigo quiere que debemos morir, pero estando en pecado, estando en pecado. Gracias a Dios, Dios no quiere eso. Entonces, David igual tenía sus enemigos allí y lloraba también, por supuesto, por ello. Pero el versículo 8 dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. ¿Por qué? Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. David rápidamente se dio cuenta, y eso es también para con cada uno de nosotros. Gracias a Dios. Alguna vez se ha dicho de esta forma: ahora he sentido la presencia de Dios. David sintió la presencia. No es que la presencia de Dios como presencia no estaba al lado de él. El asunto es que él no tenía gozo en su corazón porque todavía no había sido perdonado de sus pecados. Pero cuando Dios le perdonó sus pecados, entonces ahora una vez más el Espíritu de Dios entra a su corazón de David, y David siente que Dios está en él. Entonces ahora tiene ese gozo, lo que siempre decimos, ese gozo sobrenatural, por supuesto, porque no es que la gente se goza cuando le pagan más, por decir. La gente está contento, alegre, porque, bueno, mira, tiene muchas cosas, ¿ya? Pero no tienes nada. David no tiene esas cosas. Tampoco David no necesitaba más cosas. Pero David está enfermo y David se reconoce su condición de vida, que él estaba en pecado, y dice: no quiero morir en este pecado, Señor, quiero que me perdones, y llora. Entonces, una vez que Dios le perdonó sus pecados, lo limpió su corazón, porque eso dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una vez que Dios limpia el pecado de nosotros, entonces el Espíritu de Dios entra en nosotros. Porque el Espíritu de Dios no puede estar en un corazón lleno de pecado. No puede estar. Eso también David era consciente de ello. Entonces, una vez que David ahora siente que sus pecados han sido perdonados, y como ya sus pecados han sido perdonados, entonces el Espíritu de Dios entra
a él, entra a su corazón y de inmediato él siente ese gozo sobrenatural, como decimos, que Dios ahora está en él. Y es por eso que en el versículo 8, ahora con la fuerza que Dios le da, dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y ahora se siente ya contento, alegre, satisfecho de que Dios le perdonó su pecado, que la misericordia de Dios ahora está sobre David. Entonces aquí Dios ya lo había consolado, estaba de buen ánimo ya, por supuesto, y pronto iba a completar su liberación. David estaba fortalecido porque Dios lo concedió y lo levantó. Lo primero que Dios hace es levantarnos el alma, lo que comúnmente lo decimos, el ánimo. ¿Y cómo está tu ánimo? Dice, no, ahora ya me siento mejor, ahora yo estoy más contento, más alegre. No te preocupes, mañana ya te vas a levantarte de la cama, ¿no? Pero la gente que no tiene ese valor en su ánimo dice, ay, no sé qué voy a hacer, ¿cierto? Quiere decir que su ánimo, su alma todavía no ha sido levantada. Pero David siente eso, que su alma ya está fortalecida. Versículo 9 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Él sigue ya ahora, como decimos en nuestro lenguaje cristiano, ahora ya está testificando, ¿no es cierto? Ya está comentando, está hablando a la gente que está alrededor de David. ¿Cuánta gente habría estado alrededor de él, no es cierto? Entonces ahora él empieza a predicar, dicho de otra forma, si le mira, gracias a Dios. Dios ha escuchado mi ruego, ahora Dios ha recibido mi oración. Ahora siento que yo he recibido la misericordia de Dios. Ahora tengo el amor de Dios. Dios me ha sanado. Y no sabemos si esa hora se levantó o no se levantó, pero él anímicamente está bien. Se da cuenta que Dios lo escucha mientras estaba todavía, pues por supuesto, orando, postrado, en cama, llorando, ¿ya? Y por consiguiente se expresa con esos aires de triunfo, por supuesto, gracias a Dios. Y en el versículo 10 dice, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. En primer lugar, ¿quién? El diablo. Por supuesto que el diablo quería que David se muera en su pecado para llevárselo. Bueno, no sé cómo dicen ustedes allí en sus lugares, aquí solemos decir, el diablo se lo llevó alma y cuerpo. Y en quechua decimos, supay aparo, ¿ya? Quizás no lo entienden ustedes, pero eso quiere decir que el diablo se lo llevó alma y cuerpo. Eso es lo que quería el diablo, el enemigo. Quería llevárselo a David alma y cuerpo, que se muera, pero que se muera en pecado, que se muera sin arrepentirse, que se muera sin reconciliarse con Dios, para llevárselo alma y cuerpo. Pero David se esforzó, reconoció su pecado, se acercó a Dios, confesó sus pecados, pidió perdón por sus pecados, lloró por sus pecados, que Dios lo perdonara, y Dios le perdonó, Dios le limpió, y el Espíritu de Dios entró en su corazón, y él tuvo un gozo sobrenatural, tuvo fuerza de lo que ya no tenía, porque él estaba enfermo, no sabemos cuánto tiempo, tenía fiebre, tenía dolor del cuerpo, pero cuando Dios lo perdonó sus pecados, cuando el Espíritu de Dios entró en su corazón, mira la fuerza que ahora tiene por el gozo del Señor. Tras esta seguridad, David ahora pasa rápidamente a completar la futura derrota de sus enemigos. Dijimos el primer enemigo el diablo, y el segundo enemigo por supuesto era la gente que estaba allí esperando que ya pues muera David, ¿no? Bueno, el mal que los habían también
querido para David sus enemigos. ¿Qué mal van a querer? Es que se muera de una vez, ¿no? Que se muera. Pero Dios siempre escucha nuestras oraciones, gracias a Dios, a pesar de habernos equivocado. Dicho de otra forma, bíblicamente, a pesar de que hemos cometido pecado. No cuando seguimos viviendo en pecado, Dios no nos va a escuchar. Pero ya dijimos, versículo 1, que ha hecho David es reconocer su pecado, confesar su pecado, pedir a Dios que le perdone sus pecados, que le salve. Una vez hecho eso, gracias a Dios, tenemos confianza, eso es la cosa. Nosotros no tenemos derecho de reclamar a Dios, pero por su misericordia y habiendo sido justificados de nuestros pecados, porque Él nos perdonó, tenemos esa confianza de conversar con Dios, de rogarle a Dios que tenga misericordia. Entonces Dios lo escuchó a David porque él se acercó a Dios con un corazón arrepentido, por supuesto, ya lo hemos dicho, y Dios le concedió la petición de su corazón. Que Dios lo salve y Dios le sane ese cuerpo físico que estaba enfermo, dolorido, con fiebre y próximo a la muerte. Por supuesto que David murió, no es que no ha muerto, pero no murió con esa enfermedad. Murió ya después, muchos años después. Hermanos, hasta aquí nuestro estudio bíblico en esta tarde. Hemos tenido que ampliar lo que habíamos visto rápidamente el día martes, pero ahora lo vimos un poquito más amplio. Creo yo que usted y yo también lo hemos entendido un poco mejor todavía, este Salmo 6. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Dios para pedir su misericordia? Número 1, tenemos que reconocer que hemos cometido un pecado. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados, tenemos que pedir a Dios con ese corazón contrito y humillado, que Dios nos perdone nuestros pecados y que Dios salve nuestra alma de la condenación eterna. Una vez que Dios nos haya perdonado, nos haya limpiado, nos haya justificado, entonces ahora tenemos una vez más confianza, y con esa confianza que Dios nos da, ahora nos acercamos para rogarle su misericordia. Y la misericordia de Dios es completa. En este caso, Dios les libró su alma de la condenación eterna a David, pero también le sanó su cuerpo físico, lo que también para nosotros, gracias a Dios, es lo mismo. Una vez más, no por ello David no murió, no por ello nosotros no vamos a morir. Nuestro tiempo está determinado. Hay un tiempo para nacer y hay un tiempo para morir. Cuando llegue el tiempo para morir, tenemos que morir. Por supuesto, no queremos morir, pero tenemos que morir, porque ya llegó el tiempo. Será por una enfermedad, será por un accidente, o será felizmente cuando uno está sano, tranquilo, ¿no es cierto? Gracias a Dios. Pero lo importante es que nuestra alma esté salvo, que cuando nosotros salguemos de este cuerpo físico, nos vayamos a la presencia de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Muchas gracias por haber estado un buen rato atendiéndome, también escuchándome lo que yo he entendido. Por supuesto, lo que yo he entendido es lo que les transmito a ustedes. Ahí está la palabra de Dios. Léalo una vez más, este Salmos 6. Oremos. Misericordioso Dios, te alabamos y glorificamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde, Señor, que nos hemos acercado delante de ti, Padre mío, alabándote, glorificando tu nombre, aún más, papá, escuchando tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, para que también nosotros nos acerquemos delante de ti como tu siervo David. Padre, muchas veces nosotros nos olvidamos de nuestros pecados y solo queremos recibir tu misericordia. Pero ahora hemos sabido, Señor, hemos entendido
que tú estás listo, Señor, con tu misericordia en mano, pero necesitas, Señor, que nosotros nos acerquemos arrepentidos de todos nuestros pecados. Gracias, Señor. Padre, fortalécenos como lo has fortalecido a David, tu siervo, Señor. Fortalece nuestra alma, Padre. Fortalece, Señor, nuestro cuerpo físico, bendito Dios. Y gracias por las bendiciones que nos das para que nosotros podamos seguir viviendo aquí en la tierra, Señor, teniendo el alimento necesario, el vestido necesario. Y gracias, Señor, por el hogar, la casa también que tenemos. Gracias, Padre. Te lo agradecemos en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, el día domingo a las 4 de la tarde, una vez más, estaremos para celebrar el culto a nuestro Dios. Gracias.